Aprendiendo y enseñando, de Jueces capítulo 7. Una vez que leí todo el capítulo 7, con calma del libro de Jueces, les comparto dos versículos que llamaron, no, de hecho son tres versículos que llamaron mi atención. El primero que escribí fue versículo 2 y dice así: Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Jueces capítulo 7, versículo 2. Escribí también el versículo 7 que dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Es la primera parte. Y el tercer y último versículo que escribí es el 15. Dice así: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos porque Jehová ha entregado. Y ya, esa parte fue la que escribí, puntos suspensivos. Jehová ha entregado. Aquí recordemos que ya había sucedido que Gedeón, muy dudoso al principio de que era la voluntad de Dios que él libertara al pueblo de los israelitas de la opresión de los madianitas, le puso la prueba del vellón en este capítulo y Dios le confirma que sí, que es su deseo, que lo ha escogido a él para liberar a su pueblo. En su misericordia Dios decide atender el clamor del pueblo de los israelitas ante tal opresión que tenían por parte de los madianitas, que decíamos en el capítulo anterior que llegaban por millares como langostas a devastar la tierra y no dejaban qué comer. Bueno, sucede aquí que Gedeón ya está con todo, junto a muchísima gente, dice la palabra que pues eran, en total al principio empezaron con 32,000 hombres, así empezó, era el ejército que estaba comandando Gedeón, 32,000 hombres en total. Después Dios le dice: es mucho pueblo, no te voy a hacer ganar con tanta gente porque se pueden enaltecer y pensar que por su fuerza, su mano, han ganado la batalla. Así que invita a todos los que tengan temor que se regresen a su casa. Y así lo hace Gedeón. Y se regresaron, dice la palabra, 22,000 hombres. Entonces quedaban 10,000 hombres dispuestos para la batalla. Pero estos 10,000 hombres, aunque estaban dispuestos para la batalla, no eran del todo apropiados. Y entonces Dios le dice: aún son muchos, llévalos a tomar agua al río. Y fíjense qué interesante, le dice a Gedeón que va a escoger a aquellos que tomen el agua, no directamente poniendo su boca en el agua, sino que la tomen tomándola con su mano y llevando el agua con su mano a la boca. Qué interesante. Yo siempre me había preguntado aquí, ¿por qué eran estos los apropiados? Y bueno, algo súper interesante que vi, busqué algunas imágenes de la diferencia entre los que bebían agua directamente llevando su boca al agua, al río, y los que la tomaban con su mano. Y lo interesante que descubrí hoy, que me sorprendió mucho, es que cuando uno se inclina al agua a tomarla directamente, pierdes la perspectiva de lo que está sucediendo a tu alrededor. Como quien dice, bajas la guardia. Y cuando medio te inclinas un poco y la tomas con la mano, tienes la libertad de que inclusive tu cabeza pueda girar mientras estirando la mano para agarrar el agua con el hueco de tu mano. La llevas a tu boca, pero tus ojos siguen atentos a ver lo que pasa alrededor. Están alertas. Aquí hay algo bien interesante que observo, es que Gedeón, para poder elegir de entre esos 10,000 varones a aquellos que tomaran el agua de esa forma, tenía que él estar también de pie, atento y observando a todos y cada uno. Entonces lo imagino diciéndole a uno: tú ven para acá, tú para allá, tú para acá, tú para allá, hasta que así solo se quedó con esos 300. Entonces Dios le dice:
que con esos 300 Él le va a dar la victoria. Esos serían su instrumento para salvar al pueblo. Y fíjense, haciendo cuentas, hice una serie de calculitos aquí sencillos y solamente Dios eligió uno de cada 100. Si hacemos la proporción de 300 para los 32,000 hombres con los que empezó, solamente más o menos da la proporción de 1%, uno de cada 100. Y bueno, aquí ya a estas alturas Gedeón tenía más confianza en el Señor, había ido madurando su fe y él lo vemos cómo siguió exactamente las instrucciones que Dios le daba. Y aún ya casi en la noche, ya casi al siguiente día enfrentarían a los madianitas. Él tenía pues temor porque finalmente es un ser humano. Y pues imagínense, se había asomado con su criado a ver todo el ejército de los madianitas que estaba en el valle. Y dice la palabra que eran millares. No veo aquí exactamente que me diga una cantidad, pero dice que eran como langostas en multitud. Dice así la palabra en Jueces 7:12. Bueno, Dios aún así le tiene paciencia y le dice, ve en esa noche, ve entre el pueblo y escucha. Y entonces cuando Gedeón escucha que un madianita le está platicando a otro su sueño que tuvo, y la interpretación del sueño es que efectivamente Gedeón iba a acabar con todo el pueblo de los madianitas. Al oír esto, Gedeón, lo primero que hace no es festejar para sus adentros o cantar victoria, sino me encanta como dice aquí en el versículo 15 que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Lo primero que hace es adorar a Dios. Lo alaba, hace una oración a su modo, pero lo adora a Dios ahí, en su mente tal vez, en silencio, no lo sé, pero le da la adoración a Dios. Y ahora sí, vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado a los madianitas. Y así lo hacen, organiza a los israelitas, hace 3 grupos de 100 cada uno, con una serie de instrucciones, y los organiza así. Y ellos habían aprendido también todo este proceso, les había enseñado primero que Gedeón amaba profundamente a Dios y lo obedecía y siguió sus instrucciones, fueron testigos de todo ello. Y a su vez ellos aprendieron de su líder, de Gedeón, también y también fueron obedientes. Y es hermoso, y fíjense aquí qué importante es que un líder nos enseñe así, sea un buen líder, que nos enseñe con el ejemplo. Eso es súper importante. Y me encanta ver cómo ellos miraron a ese hombre y lo siguieron. Confiaron en Gedeón porque sabían que Gedeón era dirigido por Dios. Y bueno, en la aplicación yo aprendo que es necesario estar lista para la batalla. Con mis fuerzas no puedo vencer, con Dios sí. Y yéndome a lo que me enseña mi Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 11:29, Él me dice que aprenda de Él su mansedumbre, su humildad, y que hallaré descanso para mi alma. ¿Se acuerdan hablábamos de qué significa la paz? Cuando Gedeón le puso al altar que le hizo a Dios, Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Entonces mi Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mateo 11, 28 y 29. Aprendo de mi Jesús y debo enseñar a otros para que también lo sigan a Él. También esto lo vemos en la Gran Comisión, Mateo 28 del 19 al 20, donde nuestro Señor nos manda a enseñar a otros también. No quedarnos nosotros con ese regalo, sino enseñar lo que ya nos enseñaron, reproducirnos, podríamos llamarlo así. Y en 1 de Pedro 2:21 también nos dice que para esto fuimos llamadas,
porque también Cristo padeció por nosotras, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Entonces, así como Gedeón fue un buen líder para estos 300 hombres y Dios les dio la victoria, fue Dios el que peleó, el que hizo que los madianitas pelearan entre sí y huyeron. Él les dio una gran victoria ese día, fue Dios. Y bueno, así como Gedeón fue un gran líder para estos 300, nuestro líder a quien debemos seguir es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotras, cada una tenemos una gran responsabilidad, siempre debemos ser maestras del bien, como dice también su palabra. Veamos quién está aprendiendo de nosotras, a veces sí podremos darnos cuenta, pero a veces no, amadas. Entonces que el Señor nos ayude, nos equipe y siempre nos haga conscientes de que estamos dando mensajes de una o de otra forma. Que Él nos ayude a siempre dar mensajes positivos, que siempre enseñemos a los demás a seguirlo a Él, a dirigir su mirada, su esperanza y, y su anhelo hacia el Señor, hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que así sea, amadas. Dios las bendiga. Amén.